capítulo anterior visitábamos el lago de Braies, el lago de Ilandro y las increíbles Tretcime di Lavaredo. Si tu estilo de viaje es low cost como el nuestro, te dábamos algunos truquillos para poder aparcar en el lago de Braies sin tener que pagar nada por el aparcamiento. Además, te mostrábamos cómo se nos congelaba la furgoneta por dentro. En este viaje estamos pasando bastante frío y de hecho esta ha sido la noche más fría que hemos pasado hasta el momento. En el menú de hoy te traemos el lago de Santa Caterina con unas aguas turquesas que contrastan de una manera brutal con el paisaje alpino. Además, te traemos unas imágenes vertiginosas de una vía ferrata por la cascada de Funes. ¿Te vienes? Hemos venido a hacer unas compras y de paso estábamos aprovechando para dar un paseo y hemos visto que había aquí cerca el lago de Cuore y hemos venido a verlo, pero se ve que en temporada baja pues no lo llenan el lago. Resulta que tiene forma de corazón, desde el satélite de Google se ve perfecto, pero aquí, bueno, alguien ha dicho que la compuerta no se abría porque no hay turistas y entonces pues hoy nos lo hemos encontrado así. Es lo que hay. Si no pagáis, venís en temporada baja, pues te encuentras las cosas así. Amanecemos en este bonito pueblo de las Dolomitas, Val di Cadore, que nos ha regalado algo que parece increíble de encontrar aquí, que es un área de autocaravanas gratuita en las Dolomitas. Esto es algo impensable para nosotros después de lo que nos hemos encontrado estos días, pero además, bueno, hay que decir que tiene los servicios un poco cerrados, están vallados, pero bueno, hay una cinta que tampoco parece infranqueable y hemos podido coger agua y vaciar. Y otra cosa con la que ya nos ha explotado la cabeza es que además tienen basura, o sea, esto ya es la leche. Hace que no me encuentre unas basuras y más así de libre acceso aquí. O sea, parece que tirar la basura es como, no sé, tienes que hipotecarte o algo para hacerlo aquí o ser una persona local, yo no lo entiendo. Bien, arrancamos nuestra ruta hacia el lago de Santa Caterina. Hoy estamos buscando un día más tranquilo y estamos aquí en el lago de Santa Margarita, en Auronso, que la verdad tiene un paseo muy chulo alrededor, un paisaje espectacular ahora en otoño con este colorido así que bueno, contrasta con el turquesa que tiene el lago, y la verdad es que es un paseo muy agradable y que es una zona, un lago que yo creo que no es muy famoso y está muy chulo para venir a pasear tranquilamente. I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try to path on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to path on the left side, put it up in your mind?
Pues hoy que hace solecito, vamos a ver si podemos hacer la cascada de Ifanes, que son unas 4 horas y media y tiene un tramo de ferrata. Así que a ver si podemos aprovechar que hemos traído material. En principio es este camino, que por aquí se hace circular y luego retorna al parking. En el parking no se puede aparcar dentro porque tiene una limitación de altura de 2,5, así que si venís como nosotros con gran volumen o autocaravana no podéis aparcar, pero hay un pequeño apartadero aquí que sí que se puede aparcar y supongo que en temporada alta será más complicado, pero ahora sí que hemos podido. Más abajo hay otro parking, pero pasa igual, con limitación de altura. En este parque natural existen diversas rutas. En nuestro caso elegimos la que nos daba acceso a la ferrata en la cascada. Ya hemos llegado al inicio de la ferrata de la cascada de Ifunes, que discurre a lo largo de todo el río, y vamos a comenzar la ferrata. Hasta llegar aquí hemos tardado 1 hora. Cierto es que no llevamos los dos material, o sea que vamos a hacer aquí una prueba de fuego de a ver si la ferrata es fácil o difícil, porque hemos leído que la gente viene sin material. Así que selecciona tu jugador, nos lo dejas en comentarios a ver qué jugador crees que va a ganar la partida, y más que nada es si la chica preparada seguramente podrá ganar la partida, pero a ver si el chico dominguero es capaz también de superar esta prueba. Y aprovechamos estos minutos musicales para recordarte que si te gusta nuestro contenido, nos des un like, te suscribas y actives la campanita para no perderte nada. Esta ferrata te permite atravesar la cascada por detrás y discurre a través de toda la garganta del río Funes. La mezcla entre los colores de las rocas dolomíticas y las aguas turquesas nos brindan un paisaje espectacular. Todo ello sumado a esta época del año, el otoño, da como resultado una experiencia totalmente mágica.
acabado la ferrata de la cascada de Funes, que es una ferrata bastante sencilla. Habíamos leído que se podía hacer sin material. No recomendamos que la hagáis sin material. ¿Tú lo has hecho sin material? Yo lo he hecho sin material porque no tengo completo. Se puede hacer, pero sí que es cierto que hay tramos que como está en la roca, está mojada y hay zonas que son un poco expuestas, pues te puedes resbalar. Yo he ido mucho más tranquila que, por ejemplo, tú, sin amarrar. Así que, ¿se puede hacer sin material? Sí, pero... No lo hagáis vosotros. Mejor que no. Yo creo que la gente que viene aquí y lo hace sin material es porque, bueno, viene de turismo y no tiene el material disponible y quiere ver la cascada. Es muy recomendable venir aquí a hacer la cascada, sí, pues es muy bonita. Venir con el material, lo podéis alquilar o lo que sea, pero... Sí, la ferrata es bastante fácil y muy cortita. Tiene 2 o 3 tramos, creo que son de bajada y de subida y ya está. O sea, pasas por detrás de la cascada, que es muy chulo, eso sí. Te mojas un poco y ya está, pero es muy recomendable. Es muy chulo el paisaje y en otoño perfecto. Check the mic and make sure it sound right, boys. Y como sabemos que te has quedado con ganas de más, te avanzamos lo que se viene en el próximo capítulo, donde nos despertamos en el inicio del trekking hacia el lago de Sorapis, el cual nos lo encontramos completamente congelado. Además, nos adentramos dentro de unos búnkers de la Segunda Guerra Mundial y nos perdemos entre esos túneles infinitos, oscuros y húmedos.